Muy buenas. Vamos a hablar de metafísica, vamos a hablar de cuestiones que poca gente habla en internet. Bienvenidos a un nuevo episodio donde no vamos a transformar tu vida, no. Vas a escuchar cómo tú la puedes transformar. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Javier. La verdad, Angélica, es que las personas solemos usar las palabras sin pensar realmente en el impacto que tienen. Y es cierto que metafísicamente, o ya no metafísicamente, sino en la vida en sí, nuestras palabras tienen un gran impacto. Sí, es ¿Por verdad. qué, por qué nuestras palabras son creadoras y la gente no se da ni puta cuenta de eso? Las palabras son creadoras porque no son solo sonidos que emitimos o letras ¿no? que hemos enlazado. Son energía, energía en movimiento. Y de hecho es algo que hasta los mismos físicos explican, ¿no? La energía ni se destruye ni desaparece, la energía se transforma. Con lo cual, cuando estamos hablando, estamos utilizando energía. Y lo que estamos haciendo es que le estamos dando forma. Por lo tanto, las palabras son poderosas, no solo las que dirigimos hacia afuera, sino también las que nos dirigimos a nosotros. Y, y las palabras son, como decías tú, creadoras, Ujú. creadoras de nuestra realidad. Es interesante, ¿no? Muy interesante. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo utilizamos estas palabras de manera consciente, ¿no? ¿Cómo realmente podemos ser conscientes de que una palabra puede crear nuestro destino? Y pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Hay muchas personas que dicen, mi vida es una mierda, o este trabajo no me va a salir, o esto no va a ningún lado. Y no se están dando cuenta de que realmente se están capando, ¿no? De que no van a ningún lado, ¿no? Con eso, ¿no? Totalmente, porque además, fíjate, tiene dos efectos. Uno, que es que estás ya dando forma a esa energía, que la energía es, ¿no? Hay una gran ley que es la energía eres tú la que le das la forma. Y le das la forma una de las maneras de hacerlo es con tu palabra. Claro, la persona que está constantemente diciendo, ¿no? Lo que decías tú, esta vida, bueno, pues es una mierda, para decirlo así a veces muy. Sabes que no me gusta a mí decir a veces palabras de estas, pero realmente esta lo define muy bien. La gente dice esto, esta vida es una mierda, o a mí todo me sale mal. Aquí pasan dos cosas. Una, estás dando determinado movimiento a esta energía, por lo tanto estás dando forma a tu vida, pero estás haciendo otra cosa. Estás sugestionando tu mente subconsciente con esa repetición constante de esta vida es una mierda, o a mí las cosas no me salen bien, o a mí todo me sale mal. ¿Y qué sucede aquí? Nuestra mente subconsciente no tiene sentido del humor. Por mucho que te lo digas a carcajada limpia, o que lo estés haciendo en plan con los amigos o tomándote una copa, esta vida es una mierda, tu subconsciente no capta el toque de humor, simplemente le estás dando, fíjate, le estás dando una instrucción constante y repetida. Mm. Y el subconsciente al final va a traer esa realidad, porque el subconsciente tiene esa principal misión, ejecutar todo lo que impresionas. Imagínate si constantemente te estás diciendo pues frases como estas, ¿no? Es curioso, mira, te voy a contar un caso, ¿no? Porque me contó ayer precisamente el camarero del bar donde desayuno todos los días abajo. Este hombre me dice que tiene un amigo y que está muy preocupado por su amigo porque su amigo llevaba un tiempo diciendo que no se fiaba mucho de su mujer. Entonces, este hombre empezó en su mente a imaginarse cómo su mujer se acostaba con el del butano, cómo su mujer se acostaba con el panadero. Todos los del barrio en su mente empezaba a dibujar cómo su mujer se estaba acostando con todo el mundo. Y un día entró y se la encontró en la cama acostándose con el fontanero. ¿Que con ese no se lo había imaginado? Sí, También, también. curiosamente. Bueno, por El, suerte ta- solo había uno. el fontanero es el vecino de al lado, por lo visto. Yo no Dios desconozco quién mío. es la persona, ¿no? Esto es curioso porque hay personas que
tú tienes un taller sobre visualización que dices que les cuesta visualizar lo positivo, Mm, pero realmente lo negativo lo visualizan con una fortaleza brutal. sí, Y fíjate, cuando tú visualizas y dices por tu boca no me fío y después con tu mente le das esa visión, al final te termina pasando. Es eso es decir, lo mismo. ¿cómo podemos hacerlo al contrario? ¿Cómo podemos, qué lenguaje tenemos que crear y a lo mejor no forzar tanto esa imaginación, sino empezar a hablarnos de manera Mm, mejor, ¿no? ¿Qué puede hacer una claro. persona? Como por No, ejemplo este hombre. has dado la clave, ¿no? Realmente lo de este caso de este señor, que a lo mejor puede parecer esto una parodia, esto realmente sucede cuando empiezas no solo a imaginar, porque entre otras cosas hay algo también que tenemos que compartir con la audiencia y es que nuestra mente subconsciente no distingue entre realidad o imaginación. Por lo tanto, todo aquello que imaginas de una manera repetida y constante, tu subconsciente lo está realmente experimentando como si fuera real, ¿vale? Claro, Pero a la pregunta de cómo podemos hacer esa transformación. Y hay algo que es muy efectivo y es cambia las palabras que utilizas. Por ejemplo, las personas que están constantemente diciendo, a mí esto me cuesta mucho, esto no lo voy a lograr, en lugar de esto utiliza la palabra de estoy aprendiendo, estoy mejorando, estoy haciendo todo lo posible para que esto mejore. Fíjate que ya estás utilizando unas palabras con una energía y una vibración muy diferente. Y el mm, mensaje que te estás dando a ti mismo es también otro, ¿sabes? sí, Por lo tanto, vamos a cambiar. Muchas veces cuando la gente me dice, ostras, es que en esto he fallado, no, cámbialo por estoy aprendiendo y me voy a reorientar, ¿sabes? Y esto no cuesta tanto. Al final, esto se trata como todo de practicar. Practica. Al principio será un poco un reto para ti, un desafío, pero luego al final te darás cuenta que podrás empezar a darte cuenta que fluyes más con las palabras, que estás más en sintonía con esa vida que quieres, ¿no? después hay cuestiones que hablaremos en otro podcast un poco más profundo, pero hay personas que empiezan a hablarse bien, empiezan a escribir, empiezan a hacer una serie de cuestiones y hay pequeños brotes verdes en su vida, pero luego empiezan a irse hacia atrás, ¿no? Hacia su esencia natural, ¿no? Empiezan otra vez a tener esa vida de mierda porque empiezan a llenar su mente de personas o de entornos o de ciertos pensamientos otra vez Mm, negativos, ¿no? Sobre todo es el entorno, ¿no? mm. Y eso contaremos en otro podcast por qué sucede, porque esto no solamente va de hablarte bien, de utilizar las palabras correctas. Hay algo más importante que todo esto, que es el sentimiento que tú le das a las cosas, ¿no? Sí, el sentimiento es el lenguaje al final que conecta directamente con la mente universal. Realmente los sentimientos son nuestro GPS interior y yo creo que cuando tú estás, imagínate, repitiéndote esas frases y poniéndole esa emoción, ¿no? De que realmente la vida es así o con esa sensación de incomodidad, de fastidio, hasta a veces de resentimiento. Hay mucha gente que vive con mucho resentimiento y el resentimiento tiene una energía muy negativa para la propia persona. Por eso creo que al final cuando las personas tienen que empezar a tomar conciencia de que ellos son los únicos pensadores y manifestadores en sus vidas, hay que tomar esa responsabilidad. Las personas que yo creo que tienes dos opciones al final, ¿no? O ponerte a pensar que tú eres aquí uno que va recibiendo los golpes que la vida te da, o decir, no, voy a ponerme a dirigir mi vida. Me voy a responsabilidad porque soy un ser que crea, soy un ser creativo y yo manifiesto en mi vida y yo pienso. Fíjate algo muy interesante. De hecho, em, nadie puede pensar por ti, Javier, ni por mí, ni por nadie. Nadie, Nadie. Esa libertad no nos la puede quitar nadie. Por lo tanto, absolutamente nadie. hay que tomar esa conciencia y hay que ser exquisito con lo que piensas y con lo que dices, contigo mismo por empezar. El primero, ponte en la primera fila. Eres el centro de tu pequeño universo y todo lo que sale de ti eh, tiene poder creativo. Todo. Es curioso, pero es real. Es real. Es la gran realidad, ¿no? Mm.
Para cerrar este episodio corto, directo y al grano, sé que tienes un ejercicio, una herramienta para que las personas puedan utilizar cada día y practicarlo. Y sé que este ejercicio, si lo hacen por más de 21 días, notarán algunos cambios. ¿De qué se trata ese ejercicio? Claro, ese ejercicio se trata al final de que pongas a trabajar la mente a tu favor y que le empieces a dar la dirección que quieras, ¿no? Entonces es muy importante que, por ejemplo, utilices, una de las cosas que yo utilizo mucho son las afirmaciones, porque son esas declaraciones que al final lo que estoy haciendo es que estoy sugestionando a mi mente, sobre todo a la mente subconsciente, le estoy dando la dirección. Entonces hay un ejercicio que de hecho esto una de las pioneras fue unas grandes autoras que fue Louise Hay, que ya empezó a trabajar con el espejo. Es decir, tienes que ser capaz de ponerte delante del espejo y empezar a hacer afirmaciones mirándote a los ojos. Y Ujú. realmente es un ejercicio que al principio cuando empiezas te impacta, ¿eh? Mírate directamente a los ojos y empieza a hacer afirmaciones que tengan que ver contigo, pero empieza a darte esos mensajes de yo soy suficiente, yo soy importante, yo soy buena persona, soy un regalo para este mundo, yo estoy aprendiendo. O sea, si empiezas, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana y vas al baño y te miras en el espejo del baño y te dedicas un minuto a hacer esas afirmaciones, cuando tú estás haciendo esto, es un trabajo que estás primero conectando con esa parte de ti que es tu esencia y tu sabiduría interior, pero luego estás trabajando con tu subconsciente y mirándote a los ojos. Y esto tiene un efecto muy importante. Cuando empiezas a trabajarte así, empiezas a trabajar, empiezas a tener más claridad contigo y empiezas a ser más amable contigo. Y cuando eres más amable contigo, utilizas luego un lenguaje más amable y empiezas a transformar. Y de hecho puedes hacer algo también, puedes hacer una lista antes de hacer este ejercicio de cuáles serían aquellas afirmaciones que te gustaría, de cosas que te gustaría ver en tu realidad física. Y empieza con una frase, empieza un día con una, al día dos con otra, que tengan que ver con lo que te gustaría ver realizado en tu vida, ¿no? Y lo puedes hacer a través de este sencillo ejercicio, pero que puede tener un gran impacto. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, interesante también es el siguiente capítulo, donde hablaremos de la mente subconsciente y cómo manifestar realmente nuestros pensamientos. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente.